El inicio de los cuartos de final de Ciudad Batallas no solo significaría el choque de dos de los artículos del milenio, sino también de sus espíritus oscuros. Teniendo un enfrentamiento pendiente desde el reino de los duelistas, es que veríamos una de las mejores estrategias y en este video les explicaré por qué. El duelo daría comienzo siendo que Bakura conseguiría el secreto de la pintura y lo invocaría en modo de ataque, terminando así su turno. Por su parte, Yugi sacaría a Gazella, el rey de las bestias místicas, e igualmente lo invocaría en modo de ataque. Aprovechando la oportunidad, Gazella atacaría al secreto de la pintura y al destruirlo, Bakura perdería 300 puntos de vida. Yugi terminaría su turno colocando boca abajo la fórmula mágica. Bakura tomaría el santuario oscuro y procedería a invocar al fantasma de los sueños que escapan en modo de ataque, sospechosamente terminando su turno sin más. Es ahora que Yugi robaría a Gama, el guerrero Magneto, y al invocarlo en modo de ataque le ordenaría destruir al fantasma de los sueños que escapan. Además de ello, Gazella aprovecharía para atacar directamente a Bakura, por lo que el daño total que recibió le haría perder 1700 puntos de vida. De vuelta con Bakura, este sacaría la tabla del destino y terminaría su turno invocando al caballero sin cabeza en modo de ataque. Teniendo sospechas, Yugi conseguiría resurrección de monstruo y le ordenaría a Gama destruir al caballero sin cabeza. Repitiendo el turno anterior, Gazella, el rey de las bestias místicas, atacaría directamente a Bakura, el cual esta vez perdería 1550 puntos de vida. No obstante, eso era precisamente lo que buscaba Bakura, quien en su siguiente turno tomaría de su baraja el espíritu terrenal. Eso debido a que al remover 3 monstruos de tipo demonio que estuvieran en su cementerio, podría invocar a Necrotemor Oscuro en modo de ataque. Por si se lo preguntan, en la versión japonesa la apariencia del Necrotemor Oscuro era ligeramente diferente. Bakura terminaría su turno colocando la tabla del destino y el espíritu oscuro del silencio, ambas como cartas boca abajo. Siendo ahora el turno de Yugi, este obtendría a la maga oscura y sacrificando a Gazella, el rey de las bestias místicas, podría invocarla en modo de ataque. Además de ello, al revelar su carta de la fórmula mágica, podría aumentar en 500 su ataque para dejarla con un total de 2500 puntos. Es entonces que la maga oscura aprovecharía para destruir a Necrotemor Oscuro, por lo que Bakura perdería 300 puntos de vida, pero eso no sería todo. Resulta que Necrotemor Oscuro tiene una habilidad especial que se activa al ser enviado al cementerio, la cual le permite a Bakura jugar con el santuario oscuro. El campo empezaría a formar un aura espectral y es que al encontrarse activo su efecto, Bakura contará con el fantasma del mal del santuario oscuro. Para los curiosos, dicho fantasma puede equiparse a uno de los monstruos de Yugi, el cual Bakura elegiría que fuera Gama, el guerrero Magneto. Además de ello, Bakura podrá aprovechar las ranuras de monstruos para colocar cartas adicionales, ya sean mágicas o de trampa. Y por último, Bakura deberá de sacrificar un monstruo al final de cada turno para así mantener al santuario oscuro. Todavía en el turno de Yugi, este le ordenaría a Gama atacar directamente a Bakura sin estar consciente de que el fantasma lo había elegido a él, significando que el ataque sería negado, por lo que Yugi perdería 750 puntos de vida y Bakura recuperaría la misma cantidad en puntos de vida. Hablando de Bakura, este robaría una segunda copia del espíritu oscuro del silencio y procedería a activar la tabla del destino. Para los curiosos, al final de cada turno de Yugi, el tablero añadirá una de 5 letras hasta deletrear la palabra Death o final en la versión occidental. Con el fin de simplificar las cosas, me mantendré con la versión original en japonés y deletrearemos la palabra Death. Eso significaría que cuando Bakura consiga completar las 5 letras, automáticamente la victoria sería para él. Además de ello, Bakura activaría la puerta oscura y debido a ello, ambos duelistas podrán atacar una sola vez por cada turno. Con el objetivo de mantener el santuario oscuro, Bakura invocaría el espíritu terrenal y lo sacrificaría inmediatamente, terminando su turno al colocar boca abajo la copia del espíritu oscuro del silencio que recién había obtenido. Es entonces que Yugi sacaría de su baraja a Kuribo e inmediatamente lo invocaría en modo de defensa.
Lo que no sabía es que en ese momento Bakura decidiría cambiar su objetivo, por lo que sería la maga oscura quien tendría al fantasma equipado. Pensando que Gamma era quien lo tenía todavía, Yugi le ordenaría a la maga oscura atacar, pero nuevamente tendría que detenerse. El fantasma provocaría que Yugi perdiera 1250 puntos de vida y Bakura recuperaría dicha cantidad. Y debido a la puerta oscura no podría declarar otro ataque, por lo que todo terminaría con Bakura añadiendo la letra E a la tabla del destino. Teniendo en claro lo que debería de hacer, Bakura conseguiría Zangan y después de invocarlo lo sacrificaría para mantener al santuario oscuro. Más que nada porque la habilidad especial de Zangan le permitiría a Bakura añadir de su baraja un monstruo de 1500 puntos de ataque o menos, siendo que elegiría al Rey Oscuro del Abismo y así terminaría su turno. Yugi tomaría al Gran Escudo Garna y una vez que Bakura eligiera nuevamente a la Maga Oscura para portar al fantasma, lo invocaría en modo de defensa. No por nada, Yugi le ordenaría a Gamma, el Guerrero Magneto, atacar directamente a Bakura, pero este activaría al Espíritu Oscuro del Silencio. Por si se lo preguntan, esto no solo negaría el ataque de Gamma, sino que ahora Bakura podría elegir a otro monstruo de Yugi y forzarlo a ser quien ataque. Y debido a que la Maga Oscura era a quien el fantasma se había adherido, Yugi perdería otros 1250 puntos de vida que Bakura recuperaría. Sin mucho más por hacer, Yugi colocaría boca abajo tanto Poder Reunido como Resurrección de Monstruo y la tabla del destino añadiría la letra A. Bakura no se complicaría, por lo que al robar las almas de los olvidados los invocaría y para mantener al santuario oscuro los sacrificaría inmediatamente, terminando su turno antes de presenciar la estrategia que cambiaría por completo este duelo. Es ahora que Yugi obtendría de su baraja a Baphomet y por tercera vez consecutiva Bakura elegiría a la Maga Oscura como víctima del fantasma. Sabiendo perfectamente cómo responder a ello, Yugi activaría su hechizo de Poder Reunido, lo cual obligaría a todas las cartas equipables a enfocarse en Kuribo. Es por ello que tanto la fórmula mágica como el fantasma del mal del Santuario Oscuro ahora tendrían que impregnarse en él. Siendo entonces que Yugi revelaría su carta de Exilio de los Malvados, la cual le permite destruir a todos los monstruos de tipo demonio que estén en el campo. Y debido a que el único era Kuribo, este sería enviado al cementerio llevándose consigo al fantasma que tenía adherido. Además de todo ello, Yugi activaría Resurrección de Monstruo para así traer del cementerio de Bakura al Necrotemor Oscuro, significando que el Santuario Oscuro desaparecería y con una oportunidad perfecta, Yugi le ordenaría al Necrotemor Oscuro atacar directamente a Bakura. El daño le haría perder 2200 puntos de vida y lo único que podría hacer sería que el tablero añadiera la letra T. Aunque como mencionamos anteriormente, al no tener el santuario oscuro y no poder utilizar las ranuras para colocar más letras, no podría ganar. No obstante, en el momento menos esperado, Bakura conseguiría a Jougen, el espiritualista, y al invocarlo en modo de ataque, todo estaría por cambiar. Más que nada porque al descartar una carta aleatoria, su habilidad especial le permite destruir a todos los monstruos invocados especialmente. Y es que una vez Bakura descartó al Rey Oscuro del Abismo, este podría destruir a Necrotemor Oscuro y al enviarlo al cementerio, el Santuario Oscuro volvería. Bakura terminaría su turno al sacrificar a Jougen para mantener al Santuario Oscuro y colocando boca abajo al Espíritu Oscuro del Silencio. En el turno final, y siendo el momento más oportuno de todos, Yugi sacaría a Slifer, el dragón celestial de su baraja, el cual era su última esperanza, sacrificando tanto a la Maga Oscura como a Gamma, el Guerrero Magneto, y al Gran Escudo Garna podría invocarlo en modo de ataque. No por nada, después de una de las entradas más épicas de todas, Slifer, el dragón celestial, contaría con 3000 puntos de ataque y defensa. Bakura intentaría elegir a Slifer para que el fantasma lo controlara, pero al ser un dios egipcio no podría ser poseído ni afectado por una trampa. Sin nada más por hacer, Bakura solo podría ver cómo Yugi estaba por atacarlo cuando de repente algo lo haría detenerse. Odion aparecería haciéndose pasar por Marik y al mostrar el cetro del milenio le haría saber que tenía bajo su control al espíritu de la sortija del milenio, haciéndole pensar que haría que Bakura volviera a la normalidad y en un estado muy débil Yugi sabría que no podría atacarlo ya que podría morir.
Si bien era una artimaña muy sucia, ya que Yugi sería descalificado porque se rehusaba a atacar, no todo saldría como tenía pensado Marik. El espíritu no estaba dispuesto a ser un esclavo ni tampoco a ganar de esa manera, y mucho menos se arriesgaría a perder a su anfitrión. Bakura sería poseído nuevamente por el espíritu de la sortija del milenio, y ahora seguro de su decisión, Yugi lo atacaría directamente. El daño terminaría con sus puntos de vida, y una vez la victoria fuera para Yugi, tendrían que llevar a Bakura a recibir atención médica de inmediato. Pero de lo que estaban seguros era que no sería la última vez que se verían las caras. Algunas curiosidades respecto a la batalla que sucedieron en el manga y que ayudan a entender mejor a ambos duelistas. A diferencia del anime, las condiciones que Bakura debía cumplir aquí para poder invocar a Necrotemor Oscuro eran considerablemente más rigurosas. Primeramente, los 3 monstruos tipo demonio que serían destruidos debían obligatoriamente encontrarse en modo de ataque. Además de ello, esto solo funcionaría si los 3 fuesen enviados al cementerio en un intervalo de 5 turnos. De hecho, al no especificarse en el anime, muchos llegaron a pensar que Bakura podría haber obtenido el mismo resultado si los colocaba en modo de defensa. Otro punto muy importante es que la tabla del destino en el manga dependía totalmente de que Necrotemor Oscuro estuviera en el cementerio. He leído análisis explicando que en el anime, de haber activado desde antes el tablero, Bakura hubiese ganado. No obstante, visto lo visto, cuando Necrotemor Oscuro fue traído de regreso por Yugi, la tabla del destino no podría añadir más letras. Lo cual nos da a entender que en realidad Bakura hizo un duelo prácticamente perfecto, y de haber tenido un turno más, seguramente la victoria sería suya. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.